Piensa en paz, reflexiones en torno del informe nacional Basta Ya, Colombia, memorias de guerra y dignidad. La memoria como acto de afirmación de la existencia, con el profesor Jesús Alfonso López Flores. Profesor, el informe nacional Basta Ya se refiere a la memoria y la llama como una especie de reparación simbólica. Es necesario hacer esto para que el país no solamente conozca, sino para que no olvide lo que ha ocurrido en estos 50 años de conflicto. Pero particularmente en Colombia, este recuento de memoria se ha hecho en medio del conflicto, mientras que en otras experiencias bélicas, caso Primera y Segunda Guerra Mundial, en el juicio de Nuremberg, por ejemplo, eso se hizo después. ¿Qué significado tiene, en su opinión, que Colombia haya rescatado el concepto de memoria en medio del conflicto y no después de él? La memoria en medio del conflicto tiene un gran valor y por eso el mismo nombre del informe lo quiere significar poniéndose basta ya. Es decir, más que hacer un balance de cómo fue un conflicto superado, es hacer un pare, un llamado de cómo ese conflicto ha estado agrediendo a la población civil. Y por eso la necesidad de que al hacer memoria podamos, primero que todo, caracterizar el conflicto. Y al caracterizarlo, poder insinuar, orientar, sugerir acciones transformadoras de ese conflicto. Esa es la razón de ser de hacer memoria en medio de un conflicto o antes de la culminación de un conflicto como el colombiano. El informe Basta Ya habla de memoria histórica. Algunos otros teóricos u otros informes hablan de memoria colectiva. ¿Percibe usted algún tipo de diferencia entre estos dos conceptos? La memoria colectiva es una manera de hacer memoria histórica. Es decir, que no siempre la historia ha sido construida a partir del debate, de la discusión, de colectivos, de grupos humanos, sino más bien de investigadores que individualmente se han dedicado a hacer registro de memoria y de hechos del pasado. En el caso de la memoria colectiva es justamente como en el presente estas personas que han sido víctimas del conflicto en diferentes maneras debaten, integran y sacan consensos sobre hechos que han ocurrido, sobre daños de esos mismos, y a partir de esas acciones de reflexión colectiva se construye la memoria histórica en el presente. Es el caso que ha conllevado hacer este informe de memoria histórica nacional, habiendo cogido casos emblemáticos, porque es muy difícil o imposible hacer una sumatoria de hechos de memoria, y por eso se escogieron casos emblemáticos para representar desde diversos ángulos cómo ha estado acaeciendo el conflicto. Casos emblemáticos que hacen alusión a lo étnico o a los funcionarios públicos o a los sindicatos o a los campesinos, es decir, cómo los diferentes sectores de la sociedad colombiana han sido víctimas de diversas formas en este conflicto. Comparado con otros informes, el Basta Ya ha centrado su discurso en las víctimas, en dejar que la voz de las víctimas se escuche, más que hacer un registro desde afuera de esta situación, como el caso del primer informe del que se tenga registro, que es el informe de la violencia en Colombia, liderado por Fals Borda y por Eduardo Umaña. Luego, incluso en el gobierno Uribe también se hizo otro que se llamó Nunca Más, pero concretamente se centra en las víctimas. Esta caracterización que hace el informe centra todo en la memoria. ¿Qué deja por fuera? El informe parte de las víctimas por una razón, por una opción, y es que la memoria es para, primero que todo, dignificar las víctimas, hacer que las víctimas también sean sujetos de reparación y por lo tanto se vuelva una denuncia. Obviamente el informe también asumió palabras de los victimarios, porque en el capítulo de justicia, por ejemplo, se hace referencia a las declaraciones en las audiencias libres que han hecho personas que se han reincorporado después del conflicto o acciones bélicas, como el caso de los paramilitares. Pero esas voces de los victimarios son contrastadas con la voz de las víctimas y con otros acontecimientos u otros testimonios para poder llegar y consolidar hechos que efectivamente parten de afirmar los derechos de las víctimas. ¿Cree usted, como en algún momento lo plantea el informe, que desde las élites, desde los gobiernos, incluso desde los medios de comunicación,
ha querido borrarse la memoria del conflicto en Colombia y esta es una estrategia de poder, el borrar la historia y la memoria del conflicto. Sin duda, la memoria en todos los conflictos del mundo siempre es un acto de disputa, porque dependiendo de quién haga la memoria, de quién la escriba, pues se va a privilegiar qué es el registro que va a quedar. Entonces, indudablemente, a sectores de poder les interesa que unos hechos queden registrados y otros hechos no queden registrados. Todo depende del lugar político o del lugar del poder donde se ubica para hacer la memoria. Por eso el valor y la diferencia de este informe es que se ubica desde el lugar de las víctimas y no desde el poder. ¿Cómo cree usted desde su experiencia que el informe le aporta a la sociedad al hablar de memoria y no exclusivamente de verdad? Muy importante su pregunta, porque la verdad en sí misma será siempre un proceso a construir. Y para llegar a ella habrá que tener en cuenta las versiones de todos los actores que estuvieron en este hecho o en estos hechos dolorosos. Por lo tanto, tendremos que escuchar la voz de los victimarios, la voz del Estado, la voz de las víctimas, la voz de los observadores para poder decantar y llegar a una posible verdad histórica. Hablar de la memoria lo que intenta es buscar las narraciones del dolor, contar las narraciones desde el sentimiento de los que sufrieron estos hechos para que de allí se pueda aportar justamente a la construcción de esa memoria, de esa verdad. Por eso esta no es una comisión de la verdad, es un grupo que trabaja la memoria para que en un futuro, cuando probablemente podamos llegar a una cesación final del conflicto, podamos establecer comisiones de la verdad que puedan identificar a profundidad los hechos que lleven a justicia y reparación. Hay unos campos de la memoria, profesor, que usted identifica en su análisis. ¿Cuáles y por qué? Los campos de la memoria, digamos, están estructurados en los componentes que dieron origen al conflicto. Entonces, en el caso del informe Basta Ya, un componente fundamental o un campo es el territorio. Es decir, en qué escenario ocurrieron las cosas, pero sobre todo por qué a raíz de la propiedad y uso y control del territorio acontecieron unos hechos violatorios de los derechos humanos. Por eso hacer memoria desde el territorio prácticamente se constituye en el campo principal de ella. Pero otro campo importante es el tema de la justicia, es decir, cuántas acciones de justicia se han aplicado en estos acontecimientos y qué tanto nivel de impunidad. Lamentablemente el conflicto colombiano, una de las razones por las cuales se ha prolongado, profundizado, degradado, es por el alto índice de impunidad que hay en el país. Y por eso la memoria toma como un campo de acción de la justicia para establecer la impunidad. Y un tercer campo importante de esa memoria es porque hay un desbalance en la acción del Estado y la actuación de los actores que intervinieron en el conflicto. Por lo tanto, como el mismo informe lo dice, hay un déficit de democracia y que la memoria contribuirá a que ese déficit pueda ser subsanado en la medida en que se establezcan responsabilidades de la intervención de lo público, de la intervención del Estado a través de sus funcionarios, armados o no armados, que han intervenido en el conflicto. Y finalmente hay un campo importante y es los sujetos que fueron victimizados. Por eso el campo de la discriminación étnica, de la discriminación sexual, de la discriminación de todo tipo ha sido importante para la memoria, porque no es lo mismo ser víctima de un conflicto siendo varón o que siendo mujer, o que siendo una persona de la ciudad o una del campo, o una persona que se considera del grupo étnico blanco o mestizo o alguien que es indígena. Entonces, esos son campos importantes de la memoria. Profesor, prácticamente desde que irrumpen los estudios poscoloniales, es un hecho que la historia ya no es la historia solamente que se cuenta desde la oficialidad, sino que hay una historia subalterna que se canta, que se danza, que se cuenta, incluso que se ritualiza. ¿Usted cree que el informe Basta Ya recoge esa historia oral, esa historia subalterna, la historia del testimonio de la ocurrencia y no solamente la historia de la oficialidad, de la historia que se cuenta desde el Estado, desde los gobiernos, desde los mismos actores armados? El informe Basta Ya tiene valor de que es un informe promovido por el Estado, pero no es un informe oficial sobre el conflicto.
Entonces es un reconocimiento del Estado de la memoria que se ritualiza, se canta y se danza de parte de las víctimas. Y entonces es un punto muy importante de aproximación entre los que han sido víctimas del conflicto, entre los victimarios y el Estado que ha, de alguna manera, permitido que tantas degradaciones de los derechos humanos se hayan dado. Entonces este acercamiento lo posibilita este informe Basta Ya, y ahí está su valor. ¿Memoria es futuro, profesor? Totalmente, porque sin memoria no se puede construir paz y eso es lo que busca el país. Informe Nacional Basta Ya, reflexiones desde la Universidad Autónoma de Occidente, porque Colombia requiere tener muchos más elementos para ejercer una verdadera democracia.